Ay. Bueno, pues vamos a reiniciar. Una pregunta antes de empezar. Levanten la mano. ¿Quiénes estaban en la última clase hace 2 semanas? ¿Me pueden decir? ¿O ninguno de ustedes estaba? Para que sepa de dónde retomar el hilo. Bonito. Solo Melanie. Ya. Empieza. Ok, entonces, solo Melanie. A ver, Mario, ¿estuviste? Alejandro, ok, Alejandro Blanco, André Luciel, ya, son 3. Ya, el resto no, ¿no? Les pregunto porque no tendría ningún sentido por todo lo que hemos avanzado en la anterior clase, por lo que vamos a ver ahora,
está en relación al anterior, en base. Así que si no ha estado, no sé si le entenderán el resto. Bueno, pero ahí vamos. Para los 3 o 4 que han levantado la mano, ya pueden bajar su mano. Ya sé cuántos están. Basta que hay unito para que sigamos con lo mismo. Entonces, vamos a retomar desde lo que es el blanqueamiento. Espérenme un ratito, vamos a compartir. Ok, te voy a compartir la pantalla. Y hacer la presentación. Por favor, avíseme si se ve. Sí se ve, doctor. Gracias, Ale. Bien, estoy retomando lo que hemos, casi lo que hemos acabado la anterior vez, es el proceso de blanqueamiento que les mostré la animación, todo cómo se blanquea la rodopsina, ¿no? Las opsinas, cómo pasan de transretinal a cisretinal. Así que bueno, de ahí vamos a retomar. Este es el proceso inicial o el primer proceso que se da en la transducción, ¿no? Llega la luz, las proteínas cambian su conformación para que, bueno, pasando de transretinal a cisretinal, así ya les expliqué. Ese proceso de blanqueamiento que consiste básicamente en que esta molécula, pasando de un isómero cis, como está aquí, pase a ser uno trans. Luego ya le expliqué lo que era el canal. Pues ya. Aquí quedamos justamente. Entonces, ese proceso de blanqueamiento que lleva al cambio conformacional de la proteína tiene su efecto posterior sobre una proteína G, que es la transducina. Y bueno, entonces de aquí vamos a empezar. De aquí vamos a ver, estamos viendo de cómo se produce el proceso de transducción en la retina a nivel de los conos y bastones, ¿no? Lo que cambia los conos y bastones es simplemente la proteína. En los conos hay una proteína específica, una transducina, pero específica del color que corresponde al cono. Mientras que en los bastones todos tienen la misma transducina porque los bastones solo se encargan digamos, de la avisa, digamos, de la presencia o no de luz, ¿no? Su proceso de traducción es básicamente de blanco, negro, blanco. O sea, luz, oscuridad, en realidad, no es que negro, blanco. Luz, oscuridad. En cambio, los conos, cada cono reacciona a la presencia de una longitud de onda específica, o sea, de un color específico que está llegando a la molécula. ¿Ok? Bueno, entonces el proceso es igual para todos. Llega la luz a la transducina, perdón, a la proteína, a la opsina, luego eso estimula a la transducina, que es una proteína G. La proteína G, como les decía la anterior vez también, lo que va a hacer es estimular o activar una fosfodiesterasa de GMP cíclico, y esa fosfodiesterasa del GMP cíclico convierte el GMP cíclico que estaba unido a un canal de sodio, con lo que hacía que este canal se mantenía abierto, al desfosforilar el GMP cíclico, lo convierte bueno, hace que se libere ese canal de la proteína G y por tanto llega a que se cierre. Este es el aminoácido donde, bueno,
Ese es un dibujito del aminoácido donde estaría el ataque a la retina, ¿no? Donde es 269, donde llega la luz. Potencial receptor, entonces hemos quedado aquí justamente. Esa apertura del canal de sodio hace que entre sodio y sodio ya lo tenemos que ver ahora ya no como sodio, sino como carga positiva. Entra una carga positiva y por el otro lado de la célula, o sea, entra por la parte de los discos, ¿no? Pues el segmento externo, en cambio por el segmento interno y donde está el núcleo, por ahí hay canales de potasio que están normalmente abiertos. Entonces, en carga positiva entra carga positiva, sale carga positiva y ese flujo de cargas, que es el flujo de corriente, se llama corriente oscura. ¿Okay? Esto está fluyendo normalmente cuando llega la luz y pasa todo lo que hemos hablado de la transducción. La GMP se separa del canal de sodio, por tanto el canal de sodio se cierra. Ustedes ven aquí, el GMP cíclico está unido al canal, se convierte en GMP 5-GMP, ese es un pequeño cambio que le hace la transducina, se cierra el canal, por tanto deja de entrar sodio, pero sigue saliendo potasio. Entonces el resultado es que la célula, este cono o bastón, se hiperpolariza. Hasta ahí hemos quedado la anterior vez. Sí, ya han tomado, ¿no? Las 3 chicas que estaban en el trípode han retomado el hilo. Bueno, eso también ya les mostré. La distribución de los conos y bastones en la retina en cuanto a densidad, así rápidamente. A partir del centro, que es el punto ciego al otro lado justo de la córnea, a partir del punto ciego se va contando en grados, porque es una esfera, ¿no? Entonces son 10, 20, 100, hasta 70 grados hacia un lado, sería hacia la parte nasal. Bueno, en este caso tal vez temporal, sería de aquí hacia afuera, del medio ojo hacia afuera, y de medio ojo hacia adentro, es la parte nasal, igual en grados de 0 hasta 90, ¿no? Es una esfera, como ya saben, el ojo, la esfera ocular. Entonces, bueno, la distribución según densidad de conos y bastones es así. Los conos tienen una densidad muy baja, casi toda la periferia. Recién a los 10 grados aumenta su densidad y está más o menos, a 10 grados llega más o menos a 10. Sí. 10 serían 10.000. Sí, 10.000 por milímetro cuadrado más o menos. Esa es la densidad. Aquí tienen, está en milímetros, o sea, es miles por milímetro cuadrado, ¿no? Eso significa eso. Entonces, a partir de los 10 grados, aumenta bruscamente la densidad hasta llegar a una densidad de 180.000 por milímetro, o sea, 180.000 receptores, ¿no? Conos por milímetro. Luego baja bruscamente otra vez y a los otros 10 grados. O sea, entre los 10 grados y 10 grados, como ven, está la máxima densidad de conos. Este es el punto, lo que llamamos la fobia, donde realmente se llega a cabo el proceso de la visión. Aquí es donde se ve. A partir de ahí ya es una densidad muy baja. Por su parte, los bastones, como ven, yendo de la periferia, igual en el mismo sentido, tiene bastante densidad, 30.000, va subiendo, conforme nos acercamos hacia el centro. A los 40 grados ya son 100.000, a los 30 grados 120.000, hasta llega a su máximo a los más o menos 15 grados, ¿no? Entre 10 y 20, 15 grados,
tiene su máxima densidad, que son más o menos 160.000 por milímetro cúbico. Luego baja bruscamente, porque da lugar a que ese espacio está ocupado por los conos. Entonces bajan bruscamente, aquí se intersectan más o menos 40.000, cerca al cero, ¿no? A 1, 2 grados debe ser. Ahí, bueno, se interceptan las líneas. Significa que han ido bajando en la densidad los bastones, pero han ido subiendo los conos y bueno, ya ven, toda esta parte entre 10 y 10 está ocupado básicamente por conos, pero también hay bastones, ¿no? Por ahí. Y al otro lado igual, al revés, va subiendo hasta que llega una parte que es el disco óptico o el punto ciego, donde no hay nada, no hay receptores. Pues ahí está la entrada del nervio óptico, la formación en realidad, la salida del nervio óptico y la presencia de la arteria y la vena que llegan que irrigan todo lo que es la retina, ¿no? Ok, luego pues, pasamos eso, sigue subiendo, luego conforme vamos otra vez en la parte más bien nasal, va disminuyendo hasta lo mismo, ¿no? Hasta más o menos 40.000. ¿Okay? Esa es la distribución. Y acá abajo tiene la reacción, es así, de los conos a diferentes longitudes de ondas de la luz. En este gráfico, ¿a qué longitud de onda más o menos responden los conos? Entonces, les decía, hay tres tipos: conos azules, conos verdes, conos rojos. Los conos azules, o sea, estos conos que están aquí distribuidos, ¿no? Los 180.000 por milímetro cúbico, están distribuidos ahí. Esos conos, hay azules, verdes y rojos. Los azules responden a una longitud de onda de entre 400 y 500 nanómetros. Longitud de onda es cuánto de distancia hay entre un pico y otro pico de las ondas de luz, ¿no? Entonces, los conos azules responden a una luz de frecuencia con una longitud de onda de 400 a 500, un poquito más de 500, a 520, digamos, más o menos. Ese es el rango de longitud de onda al que responde. Los verdes responden de 450 hasta 610, ¿no? Y si ustedes ven este porcentaje del máximo de la absorción de luz, o sea, los azules absorben máximo en 430, más o menos. Los verdes absorben máximo en 500, bueno, aquí va a ser, bueno, su máximo sería en 550 más o menos. Y luego viene el rojo que responde más bien a la luz roja, que va de más o menos de 460 hasta 700, ¿no? Esos son los conos rojos. Pero, fíjense, están ahí sobrepuestos sus longitudes de ondas, por tanto, los colores que vemos dependen de la activación bueno, puede ser uno solo, pero pueden ser dos o tres, los tres conos involucrados para que percibamos el color. Entonces, si ustedes ven, por ejemplo, el morado, lo vemos solamente con conos azules. Entonces, si ahorita tienen algo morado por ahí, si ven aquí en la pantalla, este morado, si fijan ahí la vista, este morado lo estamos viendo con un cono azul, ¿no? Con los conos azules. El azul, obviamente, estamos viendo con azul, pero bueno, hay azules diferentes, ¿no? De azul intenso a azul suavito, etc., celeste. Y cuando llegamos aquí a
a ver el verde, vemos con los conos verdes y azules y el rojo al mismo tiempo involucrados. Ok, si ustedes ven aquí, el color verde que percibimos lo vemos con la activación de conos azules, rojos y verdes, con diferentes absorbancias, bueno, diferente porcentaje de absorción de luz de cada uno, pero esa combinación nos va a dar esa percepción de ese color. Luego el amarillo, como ven aquí, podemos ver amarillo porque se activan dos tipos de conos, los verdes y los rojos. Y luego bueno, toda la gama aquí es una combinación más, menos de uno, va cambiando, etcétera, pero eso vamos viendo toda la gama de colores. Y finalmente el rojo lo vamos a ver cuando se activen solamente los conos rojos. Entonces, toda la gama de colores que vemos, dependen o más bien, toda esa gama de color de nuestra visión se produce gracias a la combinación de diferentes cantidades de uno de los tres conos, ¿no? O sea, azul, verde y rojo, dependiendo la cantidad de que cada uno, más bien, dependiendo de la luz que la longitud de uno traiga, va a activar a un cono, a dos conos o a los tres tipos de conos. De esa manera percibimos los colores. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Supongo que no. Bueno, esto es lo mismo, solo que esta es la figura del Guyton. Es exactamente lo mismo. Y aquí, pero está incluido además, una buena cosa que son los bastones. ¿A qué longitud de onda responden los bastones? O sea, los conos ya saben, azul, verde y rojo, y en medio están los bastones. Esto es la longitud de onda, ¿no? O sea, los conos responderían con una longitud de onda de entre 420 hasta 580 más o menos. Esa es la longitud de onda a la que responde. Aquí abajo, siguiendo con lo mismo, tenemos el porcentaje de cada uno de los conos que contribuye a las diferentes visiones, ¿no? Ok, bueno, eso estudienlo bien, con detalle por después. Y aquí tenemos un cuadro que indica la adaptación de la retina. El cuadro les muestra que es sensibilidad retinal en función de los minutos de oscuridad. Entonces, ese gráfico lo que significa es cómo va cambiando la sensibilidad retinal de nuestra retina cuando estamos en oscuridad, pasando de una luz total a oscuridad. Al minuto 0 tenemos sensibilidad 0, ¿no? Prácticamente. Bueno, 1 para seguir el gráfico. Entonces, los conos se adaptan rápidamente. Ustedes ven, en menos de un minuto, esto se divide en 10 más o menos, en un minuto ya estamos más o menos con la sensibilidad de 10. Luego, un poquito hay una meseta. A los 10 minutos ya tenemos una sensibilidad de más o menos, esta es logarítmica, ¿no? La escala. Entonces tenemos aquí más o menos a los 10 minutos ya estamos en cerca al 98% prácticamente. Y luego del minuto 12, más o menos en otros 10 minutos avanzará prácticamente 100 veces. Y en los siguientes 10 minutos va a avanzar 1000 veces. De manera que la adaptación total se va a dar más o menos en 40 minutos, ¿no? Para que signifique que la sensibilidad sea máxima. A eso se refiere. Entonces, la sensibilidad máxima, que es 10.000 veces más
del 1 que veíamos se da más o menos en 30, hasta 40 minutos, ¿no? Eso es cómo se sensibilizan la adaptación de los conos. En cambio, la adaptación de los bastones, bueno, perdón, de los conos está en la primera parte y de los bastones en la segunda parte. Entonces, ¿cuáles son los más sensibles? Realmente son los bastones. Los conos se adaptan y luego hasta aquí termina esa adaptación. Ahí están. Sí, les he dicho mal eso en realidad. Los conos se adaptan entre el minuto, bueno, sucederá de 1 a 99 en más o menos 10 minutos. En cambio, los bastones entre los 10 minutos a los 40 minutos, pero su sensibilidad, como ven, es muchísimo mayor. O sea, de 1 que teníamos, los conos máximo pueden llegar a aumentar su sensibilidad hasta, digamos, 80, 90. En cambio, los conos aumentan hasta 10.000. Es bastante diferencia, ¿no? Por eso los bastones son tan importantes para la luz en la oscuridad. Bueno, desde ahí vamos a empezar. Así hemos visto todo cómo se transmite y ahora vamos a ver la segunda parte. Hemos visto cómo se traduce, ahora vamos a ver cómo esa señal que se produce, que se transduce de una señal luminosa electromagnética a otra electromagnética, pero es flujo de cargas, corriente. ¿Okay? Vamos a ver cómo se transmite eso. Tenemos aquí lo que ya les he dicho, la parte, lo que llega a la luz, rodopsina, la transducina, la apertura las cierres del canal de sodio, entrada de la corriente, ¿no? Este es el proceso que hemos visto, de GMP a GMP, de GMP cíclico a GMP, se cierra el canal, eso ya hemos visto, la corriente oscura, ¿no? Entonces, lo que tenemos en cada cono y en cada bastón es una hiperpolarización. Entonces, ¿cómo se genera el potencial de acción en las células ganglionares? O sea, en las células últimas. Vamos a ver todo el proceso que va desde aquí, desde el cono hasta las células ganglionares. Cómo se genera a partir de la llegada de la luz ese cambio de la transducción y cómo se genera, se vuelve corriente. ¿Ok? Desde aquí hasta la célula ganglionar. Acuérdense que estamos en esta estructura que ya hemos visto, ¿no? El cono o el bastón. Luego tenemos la célula bipolar, que está en medio, la célula bipolar unida a una célula ganglionar. Y en medio están por aquí intervienen, como ven en esta otra figura, las células horizontales y las células amacrinas que no están aquí, pero bueno, ya van a aparecer después. ¿Ok? Bueno. Aquí está entonces el relato. Un cono estimulado por la luz excita una célula bipolar e inhibe otra. O sea, un cono está aquí, llega luz, se estimula al cono. El cono está unido a dos, no unido, hace sinapsis con dos células. Una célula bipolar off, centro off, que se llama, y una bipolar centro on. Ya les he explicado, creo, si se acuerdan, ¿no? Cuando hablamos de centro on o centro off, se refiere a la tiene un campo receptivo, ese concepto nos ha olvidado. Una parte, el campo receptivo de cada célula, ¿no? Creo que sí les expliqué, ahorita les explico en todo caso. Entonces, bueno, ¿cuál es el efecto? Este cono se hiperpolariza, como aquí. Este cuadrito de aquí significa que está en reposo. Cuando llega la luz, la célula se hiperpolariza y vuelve a su estado normal. Estamos midiendo, digamos, aquí
el potencial de membrana. Este potencial de membrana en reposo, viene la luz, se hiperpolariza y la luz, pasa la luz y la célula vuelve a su estado anterior, que es digamos, de despolarización. ¿Lo ve? Su reposo, sí es despolarización, pues, hacia la parte más positiva, ¿no? Ya. Eso en una célula tiene un efecto de también producir lo mismo, una hiperpolarización, pero en otra célula ese efecto se invierte y produce despolarización. Esas células bipolares, cada una de esas, va a producir en la célula ganglionar, siguiendo la misma línea, va a producir también una hiperpolarización y en cambio la otra una despolarización y una serie de descargas, ¿no? Si ustedes ven aquí, esto de aquí no hay potenciales de acción ni en el cono ni en las células bipolares, no son células con potencial de acción. Esa corriente que vemos aquí, su cambio se llama electrotónica, ¿no? Potencial electrotónico, porque no es potencial de acción, es solo un potencial que significa que despolariza o hiperpolariza la célula y corre ese pequeño cambio, esa despolarización o repolarización, no es repolarización, despolarización o hiperpolarización, se va a dar solamente en ese pequeño espacio de la célula, poquitito, y nada más. En cambio, la célula ganglionar, como ven ustedes aquí, en reposo está disparando potenciales de acción. Cuando llega la luz y se produce la hiperpolarización, deja de disparar luz, de disparar potenciales de acción, y cuando llega a su reposo, otra vez empieza. Lo mismo cuando es en el otro sentido. Cuando es la de despolarización, la célula estaba en reposo, cuando llega la luz se despolariza y genera muchos potenciales de acción, o sea, una descarga de potenciales de acción, y eso se transmite al nervio, a través del nervio óptico hasta la corteza, ¿no? El ganglio geniculado y la corteza, ¿ok? Esa es la vía más o menos directa, ¿no? Entonces, esas son las dos vías, digamos. Ahorita van a entender mejor cuando hablemos de lo que es centro on y centro off. Luego, esa misma luz también puede ser modulada por otras células, que les decía, las células horizontales en este caso. ¿Cómo? Esa célula horizontal está conectada, como ven aquí, a dos conos, igual. Entonces, este cono que estaba despolarizando, gracias a la acción de esta célula horizontal que está haciendo sinapsis esa sería una sinapsis presináptica aquí, o sea, la célula que está liberando el neurotransmisor, va a cambiar, es capaz de cambiarle el signo, ¿no? La polaridad. Este cono era despolarizante y gracias a la célula horizontal se vuelve hiperpolarizante. La célula bipolar se hiperpolariza. Ok, y lo mismo aquí. Si está, la célula, a ver, tenemos los dos conos, ¿no? Este cono tiene, aquí pues como si fuera despolarización. Este otro es hiperpolarizante. Este cono va a influir sobre esta otra, va a influir sobre el otro cono para que cambie su polaridad y se hiperpolarice en lugar de despolarizar, como correspondería. Ok, bueno. ¿Qué es lo importante aquí? Estas células horizontales o las amacrinas en la otra sinapsis, cuando es célula bipolar con
con célula ganglionar, ahí están las máquinas, van a tener esa función, más o menos, ¿no? No es exactamente, es modulación en general, pero digamos, para que se entienda, pueden cambiar la polaridad de la señal eléctrica. Entonces, ¿cómo responden las células bipolares? Aquí les muestro lo mismo. El neurotransmisor es el glutamato. Los conos, en este caso, están liberando constantemente glutamato. Como ven, este cono está hiperpolarizado. Para un cono, este se hiperpolariza y para el otro, más bien va a producir despolarización. Entonces, ¿cómo se produce ese cambio? Hay despolarizantes y hiperpolarizantes, ¿no? Respuesta diferente al glutamato y por inhibición de las células horizontales. Entonces, el glutamato es un aminoácido excitador. Entonces, lo que aquí está pasando es que normalmente estaba liberando el glutamato y cuando viene aquí, esta célula se inhibe, deja de liberar el glutamato, por tanto, se hiperpolariza igual que el cono. Pero en el otro caso, estaba liberando glutamato, pero más bien en este caso el glutamato, bueno, en este caso va a tener el efecto, se va a liberar el glutamato y va a producir simplemente una despolarización. ¿Cómo es exactamente qué pasa aquí? Aquí hay un cambio en la polaridad, si puedo decirlo así más fácilmente. ¿Okay? No es muy fácil comprender esto, pero es resumidas cuentas es así. Estas células, como ya saben, los conos se hiperpolarizan y eso hace que disminuya la liberación de glutamato, que por un lado va a afectar a la célula bipolar, también disminuyendo la liberación. En cambio, este otro lado, si bien se estaba liberando también glutamato, con la presencia de las células horizontales aquí, va a aumentar el glutamato va a tener el efecto que normalmente debería tener, que es un aminoácido excitador, y entonces se produce la despolarización. Y lo mismo que les mostraba hace rato, ¿no? En las células ganglionares. Se libera se inhibe en ese caso, se va a inhibir también acá, y en ese otro caso, como ha habido excitación de la célula bipolar, va a liberar también glutamato, y el glutamato va a permitir que excite a la célula ganglionar y entonces va a dar una descarga de potenciales. Esas son las células retinianas y eso se llaman, todo en conjunto se llama canal on o canal off. O sea, canal on significa excitador, digamos, y canal off, inhibición. Bueno, eso es lo mismo, así un poquito más en detalle. Aquí está liberación de transmisión. Aquí esa es bueno, esto está claro, esto es lo que no está muy claro, ¿no? Aquí se invierte las sinapsis. La disminución del neurotransmisor produce despolarización más bien, en este caso, ¿no? Y en los otros, lo normal, la hiperpolarización. Entonces, ¿cuáles funciones tienen las células retinianas? Las células conducen electrotónicamente, ya les he dicho, ¿no? Por tanto, como es electrotónica, no sigue la ley del todo nada, porque no hay potencial de acción. El potencial de acción sigue la ley del todo nada, ¿no? Llega al umbral, se dispara. Y vuelve a su reposo después. En cambio, cuando es electrotónica, es la corriente, no hay potencial de acción, no hay un umbral,
simplemente se despolariza cuando hay excitación y se hiperpolariza cuando hay inhibición. Eso es lo que es la electrotónica, ¿no? Y aquí está la definición de lo que es la conducción electrotónica. Es un flujo de corriente eléctrica en el citoplasma neuronal de un punto de inicio hasta la terminación presináptica. Es lo que les decía, ¿no? En la anterior gráfica, desde que se inicia, desde donde se libera el neurotransmisor, el glutamato, estimula y, digamos, se ha excitado esa célula, solo se va a despolarizar sin generar potencial de acción, solo se despolariza un poquito y por eso es proporcional al estímulo que le está llegando, ¿no? Esa es la conducción electrotónica. Entonces, la hiperpolarización de salida está relacionada directamente con la cantidad de luz que llegue, por tanto, del glutamato que se libere. Y aquí les recalco. Las células, las únicas que utilizan potencial de acción son las células ganglionares, ¿no? El glutamato es el neurotransmisor de conos y bastones, el de las células bipolares, posiblemente glutamato, y el de las células amácrinas y de las células horizontales, aquí me faltecito, puede ser GABA, glicina, dopamina o indolamina, todos que son inhibidores. Ok, esos son para cambiar la polaridad. Bien, ahora es lo que les decía, el campo. ¿Qué es un campo receptor? Es un campo al que bueno, ¿cómo está ahí? El área de la retina en la que una célula percibe, así simple. ¿Qué significa eso? Que en la retina tenemos un campo, un pequeño superficie. Ese es el campo receptor del fotorreceptor, así pequeño, ¿no? Y también sería el campo receptor de esta célula bipolar, porque está en el mismo circuito. O sea, lo que pasa aquí estimula al cono, va también, por tanto, llevar la señal, va a activar, digamos, a la célula bipolar y también a esa célula ganglionar. Entonces, este campo receptivo o campo receptor es tanto para el cono, para la célula bipolar y para la célula ganglionar, en este caso. ¿Ok? Ahora, cada una de estas, si vemos aquí, un campo receptivo de esta célula ganglionar es este grande. Entonces, este cono tiene su campo receptor pequeñito. Cada uno va a tener su campo receptor pequeñito. Pero como están así conectadas, aunque tengan su propio campo receptor, pero si llega aquí no va a llegar la señal hasta, bueno, puede llegar, ¿no? Puede llegar, pero se considera como el campo receptor como si fuera de la célula ganglionaria en realidad. Pero si vamos célula por célula, esta tendría aquí, esta célula bipolar tendría su campo receptor más grande con un cono y un bastón, más o menos, tal como está en el dibujo, o esta está conectada solo a esta está conectada a esta y esta sería un campo receptor más grande. Pero, bueno, eso no importa mucho porque lo muy importante para entender bien cómo funciona es el campo receptor de la célula ganglionar de la que lleva la señal hasta al sistema nervioso central, ¿no? Entonces, el campo receptor de esta célula ganglionar es así, grande, porque está, digamos, un fotón, la luz que llegue a cualquiera de estas células va a activar a esta célula. Entonces, todo eso es su campo receptor. Es como si fuera un radar, ¿no? Todo eso está listo para percibir y cualquiera que llegue un poquito de luz a cualquiera de estas células va a estimular a esta célula ganglionar. Entonces, todo eso es su campo receptor, o receptivo. En cambio, esta otra, bueno, va a ser lo mismo, ¿no? Cualquier luz que llegue a este pequeño campo va a estimular. Si llega fuera de eso, ya no. ¿Se dan cuenta? Este es un campo receptivo pequeñito y este es grande. Entonces, ¿cuál es más sensible? Obviamente este grande, ¿no? El que está aquí con la
con el campo receptivo grande. Es un radar grande, enorme. Bueno, entonces la retina está más o menos así. Se pone así en campos receptores de cada una de las células ganglionares y está más o menos clasificada así. No es clasificada. Bueno, así funciona, ¿no? Tiene sus partes que son centro O encendido y centro O apagado. Significa que hay campos receptivos diferentes aquí. Espérame un momentito. Hola, estoy en clase ahorita. Hablamos después. Ya, gracias. No, perdón. Entonces les decía, están los campos receptores. Esto que ven aquí, este círculo, significa que es un campo receptor, ¿no? Y dice campo receptor on o campo receptor off. Significa que de los conos, todos sus campos están distribuidos y organizados de manera que la retina tiene, de lo que les decía, este campo receptor es de esta célula. Si esta célula es, digamos, cuando llega la luz se despolariza, entonces diríamos que este campo receptivo es on, ¿no ve? En cambio, si esta célula más bien se hiperpolariza, sería campo receptivo off o apagado, ¿ok? Entonces se distribuye más o menos así. Todas las células ganglionares, en su conexión con las células conos y bastones, tienen una parte que son on o off. Entonces, pero en conjunto forman así, esos círculos en la que el centro es encendido y el resto apagado. Por eso se llama la célula ganglionar, que va a tener, o sea, una parte, su campo receptivo va a ser que en el centro esté encendido y el resto, la periferia apagada, ¿no? O al revés, la célula ganglionar puede tener el centro apagado y el resto encendido. O sea, ¿qué significa? Que digamos que aquí hay 6, 7 células. Está en plano, ¿no? A ver, digamos, si la ven de frente y hubieran muchas más, tendríamos muchas más células y que las que están conformadas en el centro van a ser encendidas y las periféricas son apagados, o al revés, ¿no? Esos son los campos receptivos de las células ganglionares. Les vamos a ver una animación. Bueno, aquí está. Eso sería, entonces, ¿no? Esta es una célula ganglionar retinal. Tendría, con tantos conos y bastones, tendría así. Todos estos son, como ven, conos, digamos, ¿no? Entonces, centro on o centro off, dependiendo. Lo mismo va a ser para el color. Entonces, hablando solamente de luz y oscuridad, tendríamos centro on y centro off. Aquí, entonces, si ustedes ven aquí, tienen las células ganglionares con centro encendido aquí, ¿no ve? Y estas células ganglionares apagadas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando llega la luz al centro de esta parte, al centro de ese campo receptivo, la célula ganglionar va a disparar. Usted estaba disparando siempre, regularmente, nunca está en reposo, y llega la luz y aumenta su descarga. Cuando llega la luz al centro. Cuando llega la luz a la periferia de este mismo campo receptor, si ustedes ven, estaba disparando normalmente. Cuando llega la luz a esa parte, disminuye su frecuencia, ¿no? O sea, aquí algo ha pasado en la periferia para que esta célula ganglionar, que es una célula azulita, que es, ¿no?, su campo receptivo de esta célula, disminuye y se inhiba. Cuando hacemos la iluminación total, ¿no?, de todo el centro, aumenta mucho más la descarga. Si iluminamos,
iluminación alrededor, inhibimos, ¿no? O sea, si estamos iluminando todo el campo receptivo completo, menos el centro, obviamente todo alrededor, se inhibe mucho más. Y cuando iluminamos adentro y afuera, todo igual, tenemos una descarga más o menos regular. ¿Se entiende? Entonces, dependiendo de dónde llegue la luz, esa célula ganglionar va a disparar más o menos, se va a inhibir o se va a excitar. Ahora, al revés, cuando la célula es más bien centro off, ponemos la luz el centro, entonces lo que va a pasar es más bien disminuye la descarga. Si iluminamos en la periferia, más bien va a aumentar la descarga. Si iluminamos totalmente el centro, se inhibe totalmente, porque este es centro off. Si iluminamos toda la periferia, menos el centro, aumenta la descarga. Y si iluminamos todo, va a ser casi igual que el otro. ¿Ok? Ese es el campo receptivo y así funciona la retina. Entonces, bueno, eso es en general. Ya hemos visto las células horizontales, las células, los receptores, células bipolares y células horizontales. Y ahora vemos las otras células que son complementarias. Las horizontales que participan en la inhibición lateral de la retina. Significa que las horizontales van a ir de esa línea que hemos visto, la línea conductora, que les decía, que es cono, célula bipolar y célula ganglionar. Esa es la vía, bueno, una sola vía. Hay muchas que están juntas, dos vías. Entonces, la inhibición lateral significa que cuando, digamos, se excita esa, una de las vías, va a hacer, a través de las células horizontales, hacer que las que están alrededor se inhiban. ¿Okay? Eso es lo que es la inhibición lateral, y eso hacen las células horizontales. Y para eso hacen sinapsis con los fotorreceptores, con las células bipolares y con las células ganglionares. O sea que tienen que hacerse a inhibir a la unión entre fotorreceptores con células bipolares y también a la unión entre células ganglionares con las células bipolares. ¿Ok? Las células amacrinas también son inhibidoras también, y básicamente las células van a ir a actuar en la sinapsis entre las células bipolares con las células ganglionares. Y ahí en medio tienen lo que es el concepto de lo que es la inhibición lateral, ¿no? Que es un proceso de inhibición de las células contiguas y se da a través de las células horizontales. O sea, todo lo que decía, si están viniendo 10 señales, con la inhibición lateral solo va a quedar una en el centro y las 10 de alrededor se inhiben. ¿Ok? Bueno, ahí está más o menos un esquema de cómo podría estar funcionando la retina, cómo es más o menos realmente, ¿no? Esa es una figura del Guyton que la van a ver ustedes. Y aquí esto es solo para recalcar aquí las células conos, células bipolares, células ganglionares. Las células horizontales están aquí, haciendo la inhibición correspondiente, ¿no? Y las células amacrinas a este nivel, entre las células bipolares con las células ganglionares. Ok, bueno, aquí tiene ya lo mismo, solo que señalando que bueno, aquí estamos viendo los 5 tipos de células, ¿no? Fotorreceptores, células horizontales, células bipolares, células amacrinas y células ganglionares. Ya saben la función de cada una de esas, ¿no? Ok, y eso es lo que es la inhibición lateral. Bueno, es eso. Aquí algunas características de las células amacrinas en detalle.
Son interneuronas, son pequeñitas. Hay 30 clases de máquinas, así para que vean que es más complejo que... No solo lo que les digo, sino es mucho más complejo. Unas de las máquinas forman parte de la vía directa entre conos y células bipolares. Estas células máquinas responden con una señal continua, pero dura muy poco. Responden cuando la señal se extingue. Responden cuando se inicia y desaparece la señal. Responden al movimiento de un punto a través de la retina, etc. O sea, tiene una función realmente moduladora. Ya está en relación a lo que hace, ¿no? Bueno, vamos a quedar ahí. Ya son las 8 de la mañana, así que empezamos a avanzar bien. Es como bienvenida. Chicos, nos vemos entonces. Ya tengo que irme ahorita a la facultad, si no me va a dar tiempo. Nos vemos. Bueno, si tienen alguna pregunta por si acaso, para los 9 interesados, ¿no? Kevin.